¿cómo esto va a afectar al empleo? Y eso es importante saberlo porque esto tendrá consecuencias en un aumento del desempleo. Lo advirtió la semana pasada René Quevedo. Buenos días. Don René, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos Un días. placer estar con todos. Bueno, cuánto usted cree o qué va a pasar con el empleo? Ya de por cierto, pues, en una situación delicada después de la pandemia, donde no se han podido recuperar los empleos que había ya en el 2019. ¿Qué debe pasar con el empleo o con el desempleo en las próximas semanas, obra y gracia de toda esta crisis? Sí, es como si como país hemos dicho, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Miren, no hay nada más antipatriótico que el hambre. Eh, Panamá tiene una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. Esto quiere decir que cualquier restricción de movilidad, por la razón que sea, genera desempleo de manera automática. Para muestra un botón, veamos lo que nos hizo la pandemia. La pandemia arrasó con 407,000 empleos formales del sector privado, es decir, 47% de todos los empleos formales privados que había en agosto del 2019. En el 2020, en el primer año de la pandemia, donde adoptamos las políticas muy severas de restricción de movilidad, Panamá perdió 364,000 empleos formales del sector privado. México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647,000 empleos formales en el 2020. Quiere decir esto que nosotros, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo, perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lamentablemente, lo que está ocurriendo ya no es un tema de la minera. La prioridad va a ser la reconstrucción del país. ¿Okay? Ya no tiene ninguna justificación. Es decir, yo tengo el pleno derecho de morir de hambre por una causa X. Lo que yo no tengo derecho es matar de hambre a otra gente por una causa mía. Entonces, creo que lamentablemente, y ni siquiera decir lo que eso le está haciendo a la inversión extranjera. Es Claro. decir, estamos espantando la inversión extranjera. El sector privado nacional está descapitalizado y con estas cosas le estamos descapitalizando más y estamos espantando la inversión extranjera. No olvidemos que en el tema minera estamos hablando de la mayor inversión extranjera en la historia del país, independientemente de nuestras opiniones con respecto a la minería. De hecho, el 70% de toda la inversión extranjera que ha entrado al país desde que tenemos grado de inversión ha estado 30% en la zona libre de Colón, 24% en la minería y 16% en el centro bancario. Es decir, la minería ha traído más inversión extranjera que el comercio interno, el turismo, la construcción, la logística y el turismo y las otras actividades de servicios juntas. Entonces creo que lamentablemente esta situación nos está pegando por dos vías. Primero, va a haber un aumento importante en el desempleo. Se acaba de anunciar una reducción al 7.4% en la tasa de desempleo. Sin embargo, Mitradel hasta agosto había tramitado en promedio 23,100 nuevos contratos laborales por mes versus 33,400 en el mismo periodo del 2019. Y tenemos hoy 765,000 informales. Entonces creo que lamentablemente esto que está ocurriendo va a aumentar el desempleo y va a aumentar la informalidad, porque, insisto, mientras haya incertidumbre, no habrá confianza para invertir. Al no haber confianza para invertir, no hay generación de empleo formal y seguiremos generando informales y condenando a muerte a la Caja del Seguro Social, digamos, a una muerte segura. Hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Sí. Pero, buenos días, René. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. He tenido la oportunidad de leer muchos de sus artículos y algunas de sus comparecencias. He tenido siempre la oportunidad de mirarlas. Por los aportes que usted hace, esté o no esté de acuerdo, lo que sí debo reconocer que es un esfuerzo serio, profesional, para entender uno de los problemas más complejos de una economía, que
que es primero entender la economía y segundo entender cómo se genera empleo. Hay mucha gente que habla de generar empleo y no tiene la menor idea de cómo se genera un empleo. Le quiero hacer una pregunta, a ver si usted nos ayuda a nosotros a entender nosotros y a nuestra audiencia, más que con los números en general, sino con los conceptos. A ver, la República de Panamá, durante el 23, en el corte que tengo aquí, con las cifras que voy a usar de Standard & Poor's, en materia de desempleo, ellos estimaban el desempleo en 8,9%. Es probable que ese desempleo para fin de año, bajo estas circunstancias, sea mayor. No voy a discutir cuán mayor sea, ni cuán menor sea, ni en qué número sea, pero lo que quiero plantearle es que es mayor. Pero se están produciendo varios acontecimientos que nos gustaría que usted lo ponga en perspectiva en términos del empleo. El primer acontecimiento de esto es, si se cierra la mina, ¿qué efecto tiene eso en el empleo? 2, la situación de agua del país hace que, por ejemplo, estemos reduciendo el número de barcos que estén pasando por el país y en consecuencia vamos a tener problemas en nuestro sector logístico. Nuestro sector portuario también se va a ver afectado. Pero el cuarto sector más importante que genera empleo, digamos, a los niveles más baratos, que es el sector agropecuario, le estamos dando un golpe mortal, que no se lo dimos en la pandemia, porque en la pandemia nuestros hombres y mujeres del campo trabajaron más, profesor, y yo leí sus números, en ese momento el sector agropecuario creció más. Creció más, pero ahora crece, pero no puede vender, quiere decir que va a decrecer a fin de año un sector que genera empleo más barato. ¿Qué efecto tiene todo esto combinado en el momento en que nosotros hemos logrado salir de las listas grises para que nuestro sistema financiero se refuerce? Pero si aumentan la tasa de interés en el mundo, si aumenta todo eso, y si nosotros eliminamos las inversiones tipo minera, por ejemplo, el efecto en las inversiones extranjeras directas en Panamá es mortal. Entonces, ¿cómo generamos empleo? Sí, bueno, yo creo que empezando por el último, efectivamente, hoy uno de cada 3 trabajadores en la economía o es un agricultor o trabaja en el comercio. Con los cierres le estamos pegando exactamente a esos 2 sectores principalmente. ¿Okay? Con respecto al impacto de la minería, obviamente estamos hablando de la mayor inversión en la historia del país. Estamos hablando de 40,000 empleados, que dicho sea de paso son más. Yo respeto el modelo que se utilizó para ese cálculo, ya ha habido 3 que lo estiman por alrededor de los 40,000, y pienso que es un poco más, porque cualquier actividad, sea la que sea, que me genera 5% del Producto Interno Bruto, tiene un encadenamiento productivo mucho mayor. Se está hablando de 7,300 y tantos empleos directos, pero estamos hablando de 2,000 proveedores, así que el impacto sería muy fuerte. Entre el 2017 y el 2022, la economía panameña perdió 205,000 nuevos contratos laborales. ¿Okay? Pasamos de 445,000 a 240,000. Y la población económicamente activa creció en 147,000. Es decir, matemática simple, se redujo la oferta en 205,000 y se aumentó la demanda en 147,000. Quiere decir esto que en el 2022 había 352,000 personas buscando empleo digno y no lo encontraron. Agregar 40,000 a esa cifra es una absoluta locura, en primer lugar. Por otro lado, ya nos estamos convirtiendo en un país hostil a la inversión, ¿okay? A la inversión extranjera. Ya medios como Financial Times, Bloomberg, etcétera, están haciéndose eco del impacto que están teniendo estas protestas sobre la imagen de Panamá como un país amigable a la inversión. ¿Okay? Estamos espantando la inversión. Sin inversión privada no habrá generación de empleo de calidad, tan sencillo como esto. Los buenos empleos estarán donde haya inversiones, los buenos salarios estarán donde haya inversiones. Entonces, obviamente, y eso le agregamos el tema del canal, efectivamente que ya por lo que estamos viendo de la sequía, va a haber una reducción realmente tanto de los ingresos del canal como de los aportes del canal. Entonces yo creo que de alguna manera estamos cometiendo un harakiri económico nosotros mismos. Es decir, yo creo que no tiene sentido
bajo ninguna perspectiva la situación que está ocurriendo. Hago un llamado para que encontremos puntos de coincidencia. Nos estamos suicidando económicamente y lamentablemente el gobierno, hoy somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Al perder el grado de inversión, que yo lo veo casi inminente, ¿okay?, va a aumentar el costo de financiamiento, va a aumentar el costo de todo lo que es crédito, va a aumentar el costo de la vida porque el financiamiento privado va a costar más. ¿Okay? Sí. Pero a mí me preocupa más que la pérdida del grado de inversión, me preocupa mucho más lo que estoy viendo de nuestra pérdida, de nuestra capacidad de diálogo. Ahí digamos, es mi preocupación fundamental. Claro, porque una cosa que tenemos, profesor, es que cuando el país se polariza entre unos menos con mayor capacidad de actividad y unos más que soportan eso, lo que hacemos es que la capacidad de poder entendernos para resolver problemas serios, uno, el IBM, por ejemplo, eso es un problema extremadamente serio. Dos, la productividad del empleo, porque de eso casi nunca queremos hablar. Tres, la necesidad de mirar el código laboral para ver en qué cosas nosotros podemos mejorar para generar más empleo. Esas cosas requieren de un clima de diálogo, que ahora, si usted está en contra mía por lo que sea, lo que recurro yo entonces es al insulto, como si con eso fuéramos a resolver algo, ¿no? Así es. Bueno, así es. Don René, gracias, como siempre. No, gracias por la invitación, un saludo. Así es.